Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo 46. Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló con Israel en una visión llamándolo por su nombre Jacob, y él le contestó: aquí estoy. Entonces Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Iré contigo a Egipto y yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Después Jacob se fue a Berseba. Los hijos de Israel se pusieron a su padre y a sus hijos y mujeres de ellos en las carretas que el faraón había enviado para llevarlos. Jacob y todos los suyos se fueron a Egipto y se llevaron sus vacas, ovejas y todo lo que habían llevado a tener en Canaán. Todos sus hijos, hijas, nietos y nietas se fueron con él. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus descendientes. Rubén, el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Gersón y Carmi. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, que era hijo de una mujer cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Sara. Y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos que Lea le dio a Jacob cuando estaba en Padán Aram, además de su hija Dina. Todos sus descendientes fueron 33 personas, contando hombres y mujeres. Los hijos de Gad: Sifión, Agui, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser: Imna, Usua, Isú, Beria, y las hermanas de ellos que se llamaban Sera. Los hijos de Beria fueron Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, que le dio a Jacob. Ella era la esclava de Labán, que le regaló a su hija Lea, y sus descendientes fueron 16 personas en total. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. Los hijos que tuvo José con Asenat fueron Manases y Efraín, que nacieron en Egipto. Asenat era hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naam, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ar. Estos fueron los descendientes de Raquel y Jacob, 14 personas en total. El hijo de Dan: Usim. Los hijos de Neftalí: Jasel, Guni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, que le dio a Jacob. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel, y sus descendientes fueron 7 personas en total. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto y que era de su misma sangre fueron 76, sin contar las esposas de sus hijos. Los hijos de José fueron 2, que nacieron en Egipto. Así que a Egipto llegaron 70 personas de la familia de Jacob. Jacob envió antes a Judá a ver a José, para que viniera a recibirlo a la región de Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José ordenó que prepararan su carro para ir a recibir a su padre. Cuando se presentó delante de su padre, lo abrazó y estuvo llorando largo rato sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José: después de verte personalmente y encontrarte vivo todavía, ya puedo morirme. José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a ver al faraón para darle la noticia. Le diré que mis hermanos y mis parientes de mi padre que vivían en Canaán habían venido a quedarse conmigo, y que han traído sus ovejas y vacas y todo lo que tenían, porque su trabajo es cuidar ovejas y criar ganado. Entonces, cuando el faraón los llame y les pregunte de qué trabajan ustedes, díganle que siempre se han dedicado a criar ovejas, igual que sus antepasados. Así podrán quedarse a vivir en la región de Gosén, porque los egipcios tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas. Capítulo 47. José fue a darle la noticia al faraón y le dijo que su padre y sus hermanos habían llegado a Canaán y que ya estaban en la región de Gosén con sus ovejas, vacas y todo lo que tenían. Escogió a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón para que los conocieran. Entonces el faraón preguntó a los hermanos de José: ¿a qué se dedican ustedes? Y ellos le contestaron: los servidores de su majestad somos pastores de ovejas, igual que nuestros antepasados. Hemos venido para quedarnos en este país porque hay mucha hambre en Canaán y no hay pasto para nuestras ovejas. Por favor, permita a su majestad que nos quedemos a vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a reunirse contigo. La tierra de Egipto está a su disposición, dales la región de Gosén.
que es lo mejor del país, para que se queden a vivir allí. Y si sabes de entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mi ganado. José llevó también a su padre Jacob para presentárselo al faraón. Jacob saludó con mucho respeto al faraón y el faraón le preguntó: ¿cuántos años tienes ya? Jacob le contestó: ya tengo 130 años de ir de un lado para otro. Han sido pocos y malos años, pues todavía no he alcanzado a vivir lo que vivieron mis antepasados. Después Jacob se despidió del faraón y salió de allí. Y José les dio terrenos en la mejor región de Egipto para que vivieran allí, tal como el faraón había ordenado. Así su padre y sus hermanos llegaron a tener terrenos en la región de Ramses. Además, José les daba alimento a todos sus familiares según las necesidades de cada familia. En ninguna parte del país había trigo y el hambre aumentaba más y más, tanto en Egipto como en Canaán. La gente se moría de hambre. José recogió todo el dinero que los de Egipto y los de Canaán le habían pagado por el trigo comprado y lo guardó en el palacio del faraón. Cuando ya no había dinero, ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios fueron a decirle a José: denos usted de comer, no es justo que nos deje morir de hambre solo porque ya no tenemos dinero. Y José le contestó: si ya no tienen dinero, traigan sus animales y se los cambiaré por trigo. Los egipcios llevaron sus caballos, ovejas, vacas, asnos a José, y a cambio de ellos José les dio trigo durante todo ese año. Pero al paso del año y al año siguiente fueron a decirle a José: no podemos negarle a usted que ya no tenemos dinero, además nuestros animales ya son suyos. Ya no tenemos otra cosa que darle a no ser nuestras tierras y nuestros propios cuerpos. Cómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras, a cambio de trigo seremos esclavos del faraón y trabajaremos nuestras tierras para él, con tal de que usted nos dé semilla para que podamos vivir y para que la tierra no se eche a perder, porque ¿tiene usted que dejarnos morir junto a nuestras tierras? Entonces José compró todas las tierras de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron sus terrenos obligados por el hambre. Así la tierra pasó a poder del faraón, y los egipcios fueron hechos esclavos en todo el país de Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los de los sacerdotes, porque el faraón les daba cierta cantidad de trigo, así que no tuvieron que vender sus terrenos porque comían de lo que el faraón les daba. Luego José dio a la gente: ahora ustedes y sus terrenos son del faraón, pues yo les he comprado para él. Aquí tienen semillas para sembrar la tierra, pero deberán darle al faraón la quinta parte de su cosecha. Las otras 4 partes serán para que siembren la tierra y para que coman ustedes, sus hijos y todos los que viven con ustedes. Y ellos contestaron: usted es muy bondadoso con nosotros, pues nos ha salvado la vida, seremos esclavos del faraón. Así José puso por ley que en toda la tierra de Egipto se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Esta ley todavía existe, pero los sacerdotes no tienen que pagar nada porque sus tierras nunca llegaron a ser del faraón. Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto, tomaron posesión de la región de Gosén y ahí llegaron a ser muy numerosos, y Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a la edad de 147 años. Un día Israel sintió que ya pronto iba a morir, entonces mandó a llamar a su hijo José para decirle: si de veras quieres hacerme un favor, pon tu mano debajo del muslo y júrame que harás lo que te voy a pedir. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando yo vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Así lo haré, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró, y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues estamos viendo en otros 2 capítulos una continuación de la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, las 12 tribus, y que habían ido a Egipto a poder sobrevivir de la situación crítica en la que se había presentado. Recordemos que ya José había profetizado que iba a haber 7 años de mucha ganancia, de mucha agricultura, de mucha abundancia, y que después iban a venir 7 años de mucha carestía. Y vemos cómo se está cumpliendo todo lo que José había adivinado al faraón después de haber tenido ese sueño, y que se había cumplido. Y vemos cómo entonces aquí José pues ya pertenecía con una autoridad muy importante en Egipto. Egipto es una región muy importante para Dios, quiero hacerles notar eso. Se llenó de bendiciones al haber recibido al pueblo de Dios, al haberlo asistido y haberle dado casa, diríamos, vestido y sustento por medio de José. Y vemos cómo, recordemos que José, cuando llegó ahí, llegó de una manera muy difícil, porque había sido vendido
a los ismaelitas, y los ismaelitas fueron y lo vendieron a Potifar, y Potifar ahí lo dejó en su casa, y después de un tiempo pues vio que era un buen muchacho, un buen hombre, y le dio una autoridad, aunque después la mujer de Potifar pues quería acostarse con él y él no quiso, y por respetar la moral que él tenía delante de nuestro Padre Dios, Potifar lo echó. Pero estando en la cárcel adivinó los sueños, y después ese hombre que le habían adivinado los sueños, ese copero que se le decían el que preparaba el vino, y le adivinó el sueño también a un panadero, el que se dedicaba al pan para todo el faraón, y que ese fue ahorcado y que el copero fue salvado. Después le dijo al faraón que José pues adivinaba los sueños, y es así como José le adivinó los sueños al faraón, lo convenció, y que todo esto se fue cumpliendo al pie de la letra, y el faraón lo puso como su mano derecha. Todo Egipto, lo que era el territorio del faraón, pues era José como una autoridad ante todos los gobernantes o ante todas las autoridades que existían en Egipto, y la única autoridad que estaba sobre José era el faraón. Y vemos cómo entonces aquí Jacob llega a Egipto con toda su descendencia. Nos menciona todos los nombres de los 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y llegan a Egipto, y pues cuando llega José lo recibe, lo abraza, llora en su hombro, y nos damos cuenta de que José le dice a sus hermanos y a su padre que pues van a vivir ahí, que van a tener todo lo que necesiten, ya que en la región de Canaán pues había mucha falta de lluvia, falta de comida, no había progresado. Pues esa situación ya se había pronosticado en el sueño del faraón, y que se lo había descifrado a José, y no solamente en Egipto sino en toda Canaán, que Canaán no es una colonia, es toda una región muy, muy extensa, ¿no? Y pues todos habían ido a comprar a Egipto, y a comprar Egipto trigo, semillas, para poder subsistir, y pues acabó el dinero. Las gentes pues estaban muriendo de hambre. Aquí vemos uno de los jinetes del Apocalipsis. Ya nos vamos a estar remontando a lo teológico, ¿verdad? Vemos un jinete del Apocalipsis, y quiero a ustedes hacerles notar que los jinetes del Apocalipsis siempre han existido, siempre están existiendo y siempre van a existir. ¿Y cuáles son los jinetes del Apocalipsis? Tenemos 4 jinetes del Apocalipsis. Estamos hablando de los 4 puntos cardinales del norte, sur, este y oeste. Estamos hablando del hambre, estamos hablando de la peste, estamos hablando de la muerte, y estamos hablando de la guerra, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y aquí está haciendo su presencia el jinete del Apocalipsis, que es el hambre, en toda la ciudad. Y en el único lugar en donde se había procurado tener, y en donde se había preparado la asistencia, era en Egipto, por causa de José, por causa de su honradez, por causa de su moralidad, por causa al servicio a los demás, por causa de su trabajo, por su honestidad ante nuestro Padre Dios. Y Dios, aquí vemos su poder divino de caridad hacia el hombre, en este caso a José, y por lo tanto a todo Egipto, y al final de cuentas a todos los hermanos y el padre de José. Vemos cómo el Señor ayuda plenamente a quien está con él, a quien le sirve, a quien cumple con todas, podríamos decir, sus exigencias o mandatos, pero yo diría con todas sus puntos, o todos sus datos, o todas sus informaciones, o todos sus consejos que Dios nos da para que nuestro comportamiento sea idóneo, sea perfecto, y el Señor siempre esté con nosotros. Y yo creo que cualquiera de nosotros nos vamos a dar cuenta en la actualidad que si estamos bien con Dios, estamos bien con todo. Somos felices, no necesitamos tener mucho para ser felices, no necesitamos comer mucho para ser felices, ¿verdad? Y bueno, pues disculpen a todos esos que son obesos, a todos esos que están gorditos, que les gusta mucho la comida, ¿no? Ahí les doy alguna disculpa plena, pero en realidad es que el Señor siempre nos ha dado casa, vestido y sustento. Que nosotros ya nos ponemos en una situación de exigir más. Tenemos casa y queremos más, ¿sí? Tenemos vestido y queremos más.
tenemos sustento. El sustento no solamente es la comida, sino todo lo que nos rodea, y queremos más y más y más, ¿no? Hay por ahí todavía en la actualidad que hay gente que dice que Dios no existe. Es increíble, de veras, esa situación de esos seres humanos, ya después de 5.777 años, que son los años de los judíos, porque nosotros estamos en el 2017, pero estamos en el año 5.777, año judío. Es increíble todavía que haya personas que digan que Dios no existe, que es una estupidez, y nada más creen, según ellos, en la ciencia, en el raciocinio, en el árbol de la sabiduría. Y bueno, pues ni modo, así hay gente en la actualidad. Y bueno, pues estamos viendo aquí cómo José pues llora en el hombro de Jacob por tenerlo otra vez con él. Es muy importante este mensaje. La familia debe de estar siempre unida, como lo hemos visto en las otras lecturas, en donde José no guarda rencor, en donde José no tiene envidia, en donde José es honrado, en donde José ha perdonado a sus hermanos. Acuérdense de lo que le hicieron, lo vendieron, se querían deshacer de José, siendo que José era hijo de Raquel y tenía a su hermano de sangre, que era Benjamín, los dos hijos de Raquel, la más amada de las mujeres de Jacob. Y sí, pues de las mujeres de Jacob, porque al final de cuentas tuvo 4, ¿verdad? Y vemos aquí que también le menciona que pues ya su madre pues había sido por ahí enterrada, ¿verdad? Pero vemos aquí también una situación muy importante, que le tienen que ir a avisar al faraón de que la familia de José se encuentra en ese territorio. ¿Por qué? Porque es otra tribu, es otra raza, no son egipcios, son hebreos, es otra gente. Los egipcios tienen muchos dioses, dioses paganos, que tenían dioses paganos, y los hebreos eran monoteístas, nada más tenían un dios. Entonces tenían que avisarle al faraón, con todo respeto, con toda autoridad que tiene José, podría haberle no dicho, pero vemos como la honradez, el comportamiento pleno, justo, le da su lugar al faraón José, porque sabe que esa es la forma en que nosotros nos debemos de conducir en la vida. Siempre debemos de darle la autoridad a quien la merece. Diríamos nosotros, empezando desde nuestra casa. ¿Quién es la autoridad de nuestra casa? Nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? O el hijo mayor, o la hermana mayor, ¿verdad? O el hermano mayor, ¿sí? El abuelo o la abuela, ¿sí? Quien sea el tutor, el responsable de la familia. Siempre tenemos que darle esa personalidad, tenemos que darle ese lugar a esa persona, así José lo estaba haciendo. Y dije yo en la cuestión de la familia, pero siempre debemos nosotros de cumplir con el primer mandamiento. ¿A quién le debemos de dar todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos? Pues a nuestro Padre Dios. No hay otro. Oye, no, nuestra Santísima Madre, no, los ángeles tampoco, que los santos, no. Ante todo está primero nuestro Padre Dios. Es todo honor y toda gloria. Y aquí lo estamos analizando y nos estamos dando cuenta. Es muy importante que nos demos cuenta del comportamiento de José. José es la representación de una persona con muchas cualidades. Las he mencionado ahorita. Analicémosla y pensemos en todas esas conductas exactas y perfectas que tiene José en el lapso de su vida, ¿sí? A pesar de haber tenido situaciones difíciles y conflictivas, de no estar con su madre, de no estar con su padre, de no estar con sus hermanos, y de haber recibido agresiones de todo tipo, él permanece plenamente bien, con una buena conducta. Y esa buena conducta es primordialmente por honor y gloria a nuestro Padre Dios. Y ese es un mensaje muy importante que nosotros ahorita estamos recibiendo y que lo debemos de entender y que lo debemos de comprender. Ese es el mensaje primordial de este capítulo número 46, en donde toda la descendencia, por la descendencia de todas nuestras descendencias, si tú estás bien con Dios, tus descendencias la van a librar. A pesar de que tus descendientes sean equívocos, sean inclinados a lo malo, sean perversos, sean pecadores, ellos solos, tus descendientes, tendrán su propia paga, tendrán su propio merecido, su propia respuesta de lo que hagan, ¿verdad? Con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente.
Entonces, lo verdadero es que cuando tú estás bien con el Señor, todos tus descendientes, aunque sean lo que sean, van a recibir la bondad, la caridad, la paz, el amor y la fuerza de Dios. Ahora lo entendemos que es por fuerza y por el poder de Dios con el Espíritu Santo, que está en el mundo ya, en la actualidad. Y vemos entonces aquí que Jacob decide ir ahí a reunirse con su hijo. Y vemos aquí cómo envía a uno de sus hijos, que en este caso fue Judá, que es Judá el ascendente, y que de Judá después nace el rey David, y que después de tantas generaciones nace nuestro Señor Jesucristo ahí en Belén de Éfrata, o sea, de la región de Efraín, del hermano, ¿sí?, de Judá, y descendiente, ¿verdad?, de José. Y bueno, pues aquí vemos, como dice aquí, que los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín, los hijos de José que tuvo con Asenat fue Manases y Efraín. Manases, un hombre egipcio, Efraín, un hombre hebreo. Ya después veremos en el otro capítulo, ahorita en el capítulo número 48, ya veremos cómo está la situación de la bendición de Jacob sobre sus dos nietos, ¿verdad? Y cómo José pues se los presenta porque les lleva la bendición, y por ahí hay una tranza, ¿verdad?, diríamos así, una situación que Dios le hace ver a Jacob. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Aquí nos estamos dando cuenta que los descendientes de José son Manases y Efraín. Bueno, y en el número 47 vemos cómo José le va a dar la noticia al faraón de que su familia ha llegado, su padre, sus hermanos, y que pues se dedican a criar ovejas, y como hay una pues costumbre de que los egipcios no pueden revolverse ni convivir con los pastores, entonces tanto el faraón como José toman la decisión de que la tierra de José sea en donde habiten toda la familia de Jacob, que no son poquitos, ya vimos que son un montón, ¿verdad? Un montón de hijos, de descendientes de los hijos, etcétera, ¿no? Y nos mencionan muchos números, ¿no? Nos mencionan 16, nos mencionan 30, nos mencionan 7, ¿verdad? Nos mencionan muchos números que ya sabemos que tienen mucha importancia. Sí, voy a repetirles algunos. El 7 es plenitud, el número 4 es preparación, el número 5 es trabajo del hombre, el número 6 es imperfección, ¿sí? El número 10 es la ley, ¿sí? Y así consecutivamente todos los números. El número 2 significa que está Dios con nosotros. El número 3 es el poder, el simbolismo de la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? El número 12 es la asamblea del Señor, ¿sí? Como ya después lo vemos en la época de nuestro Señor Jesucristo, y que vemos que pues la asamblea son los discípulos. Y aquí vemos cómo entonces el faraón tiene contacto con Jacob, y tienen una reunión muy respetuosa, en donde vemos que dos pueblos pueden vivir en paz y en tranquilidad, en donde vemos también que José sigue haciendo su administración plena, y que todo lo que compra, todas las negociaciones no son para él, no son para su familia, sino para el faraón. Y el faraón se hace dueño de todas las tierras de su pueblo de Egipto. Todos los egipcios le venden al faraón a través de las negociaciones de José, y gana el faraón todas las tierras, todos los animales, todo porque los egipcios necesitan comida. A los únicos que no son intocables son los sacerdotes de Egipto. A esos pues no tienen necesidad de vender sus animales, ni tampoco de vender sus tierras, porque el faraón les daba siempre alimento. Esto la Iglesia Católica lo hace igual. ¿Cómo vive la Iglesia Católica en la actualidad? Y hablo nada más de la Iglesia Católica, no quiero hablar de otras iglesias porque no es mi ímpetu, somos nosotros católicos.
y estamos explicando de esta manera para que ustedes lo puedan entender de una manera más exacta. Acuérdense que vamos a dejar a un lado todas las doctrinas exageradas, todos los inventos exagerados de nuestra Iglesia Católica, porque al final de cuentas, pues eso no tiene un sustento, pero hablemos de las cosas importantes, ¿no? De las cosas que verdaderamente tienen una base como la palabra del Señor, que es una base plena. Y vemos cómo han inventado muchas cosas y una de esas es esto, ¿no? De pagar el diezmo. La iglesia recibe un dinero para pagar el diezmo. Aparte, nos cobran por todo. Y diríamos, bueno, ¿por qué? Pues porque los sacerdotes no trabajan. Así eran los sacerdotes de Egipto, pues tampoco trabajaban. Entonces se dan cuenta cómo tenemos una situación de paganismo dentro de nuestra misma iglesia católica. Los sacerdotes no trabajan, viven de nosotros, viven de lo que nosotros les damos, voluntariamente o involuntariamente, porque a veces no lo exigen y a veces no los quitan, nos manipulan, nos engañan y nos quitan nuestro dinero, nuestras propiedades, aunque ustedes no lo crean, así son nuestros sacerdotes, ¿verdad? Y todos nos venden, nos cobran por una misa, nos cobran por un bautismo, nos cobran por una confirmación, nos cobran por una comunión, nos cobran por una bendición de un auto, de una casa, nos cobran por la unción de los enfermos, nos cobran por un matrimonio, nos cobran por cualquier celebración que queramos hacer nosotros dentro del templo. Y aparte pasan su charola de limosna y nos dicen que pues hay que ayudar. Y vemos cómo a veces los sacerdotes viven mejor que cualquiera de los católicos que no tienen trabajo, de los católicos que son obreros, de los católicos que tienen un trabajo de empleados y que ganan el sueldo mínimo, o que son comerciantes en pequeño, o que son personas que hacen trabajos eventuales. Y los sacerdotes viven mejor que sus propios feligreses, ¿eh? Y eso pues está mal, ¿no? Porque un sacerdote debería de vivir muy humildemente y sencillamente como si fuese un obrero, como si fuese un empleado. No debería de tener ni casa, no debería de tener ni coche, no debería de vestirse lujosamente. Sí, por eso tienen ellos sus ornamentos específicos para celebración de sus liturgias. Pero desgraciadamente ellos también se han llenado de lo mundano, de lo material. Y no es en este año 2017. Puedo hablar desde hace 1000 años atrás. Y siguen ellos haciendo y deshaciendo. Por ahí tenemos la historia de Martín Lutero, que pues se rebeló en contra de la Iglesia Católica porque cómo era posible que empezaran a cobrar y pedir dinero para que les dieran indulgencias. Las indulgencias, saben ustedes que son como fuerzas, como poderes, que cuando tú te mueras el Señor te las va a tomar en cuenta para poder llegar al cielo más rápido. Ajá. Pues sí, vendían indulgencias y todo era por un motivo según la iglesia en aquel entonces de la época de Martín Lutero. Decían que era porque querían llevar a cabo la construcción de la Capilla Sistina y de la Catedral de San Pedro. Y Martín Lutero pues dijo que pues no podían vender el conocimiento, no podían cobrar por conocer, amar y servir a Dios. Pero bueno, la Iglesia Católica ha tenido también sus pormenores, que yo diría son sus pormayores, ¿verdad? Pero bueno, a esto les estoy haciendo ver porque los sacerdotes de Egipto, pues ellos no tuvieron problemas por la tragadera, porque el faraón los proveía de alimento y ellos no tuvieron que vender nada. Y entonces, al final de cuentas, los únicos dueños de todo Egipto era el faraón y los sacerdotes de sus propias tierras. Y todos los egipcios se volvieron esclavos del faraón, eran como los obreros, algo parecido así como en México, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en México? Y hago este ejemplo pues para que quede más claro, porque lo tenemos. Nosotros decimos que petróleos mexicanos, ¿no? Petróleos mexicanos es de los mexicanos. Pues no es cierto, porque ¿qué has recibido tú de petróleos mexicanos? Pues sí, has recibido que cada vez esté más cara la luz, que cada vez esté más caro el gas, que cada vez esté más cara la gasolina, y por consiguiente, que esté más caro todo. Y nunca te han dado nada, y tú eres mexicano, y pues supuestamente deberías de ser dueño del petróleo mexicano, y deberías tú de recibir gratificaciones. ¿Y saben qué nos dice el gobierno? Nos dice el gobierno que estamos recibiendo gratificaciones del petróleo mexicano porque hay muchos subsidios. Hay subsidio para el metro, hay subsidio para el transporte, hay subsidio para la luz, hay subsidio. Según ellos se sacan esa respuesta de la manga para que nos quedemos callados. Y en la actualidad pues ya andan persiguiendo a todas esas personas que se roban en los ductos de petróleos de México, se roban el petróleo
petróleo y la gasolina, ¿no? Y la andan ellos revendiendo. Yo diría que pues no hacen mal, pues discúlpenme, pero lo estoy diciendo de una manera peyorativa, ¿no? Porque pues si son mexicanos, pues, ellos están agarrando lo que les corresponde del petróleo mexicano, ¿no? Diría yo, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en esos cursos ni esos discursos, pero lo que sí estoy viendo es que aquí es como similar a Egipto. El faraón es dueño de todo, aquí el gobierno es dueño de todo, ¿verdad? Y parecemos sus esclavos, porque nos pagan unos miserables sueldos en el lugar en donde trabajamos y trabajamos en una dependencia de gobierno. Si trabajamos en una dependencia particular, pues se nos paga poco, pero porque la empresa dice, tu gobierno me cobra mucho y no puedo pagarte más. Eso es su disculpa, ¿no? Y al final de cuentas, pareciera que somos esclavos, así como los egipcios fueron ya esclavos del faraón porque era dueño de todo, ¿sí? Y bueno, pues por ahí va la situación, porque aquí en la Ciudad de México pues ya nos quieren cobrar muy caro el predio y el agua, ¿verdad? Por tener toda una casa tienes que pagar mucho dinero. Es como si fuera el dueño el gobierno y tendríamos que estar pagando una renta, casi como el faraón, ¿verdad? ¿Quieres vivir en Egipto? Pues no vas a pagar una renta. Y aquí vemos cómo José hace una buena administración todo para el faraón. Y vemos que él cumple con su trabajo honestamente. A lo mejor dirán ustedes, oye, qué mala onda. No, pues así es. Él tenía su trabajo, cumple con su trabajo, pero también cumple con nuestro Padre Dios. Al César lo del César y a Dios lo de Dios, lo que Jesucristo les dijo en su momento, en su evangelio. Y aquí diremos al faraón lo del faraón y a Dios lo de Dios. Y vemos cómo entonces José cumple plenamente con este detalle, con estas actitudes. Y vemos cómo entonces el comportamiento es muy, pero muy pleno con José. Es un buen administrador, es un buen trabajador, no solamente en lo mundano y en lo material, sino también en lo espiritual. ¿Eso qué nos hace ver? Que si nosotros estamos en este planeta y tú me estás escuchando, ¿te gustan las cosas materiales y mundanas? Bueno, está bien. Dios no te va a negar que te guste eso. Tienes 5 sentidos, ¿sí? Tienes un cuerpo, tienes una juventud y pues quieres tú disfrutar, sí. Pero también las cosas del Señor son muy importantes. El comportamiento, ¿eh? La balanza debe de estar bien balanceada y no debe de estar más lo mundano y lo material que lo espiritual. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros. Debemos de hacer las cosas correctamente para que no caigamos en un desorden. Y como les vuelvo a repetir, en la actualidad todavía hay gente que cree que Dios no existe, ¿verdad? Pero bueno, pues pidamos por esas personas que creen que todavía, que en esta actualidad que todavía no creen en Dios, ¿no? Pidamos por ellos para que les llegue el entendimiento. Y vemos aquí cómo los mismos egipcios le dicen a José que es una persona muy bondadosa. Yo creo que si José se postula por algún partido político como presidente, todos lo hubieran escogido en Egipto, ¿eh? Pero bueno, en ese entonces no había partidos políticos, no había esas situaciones tan someras o tan superficiales, ¿verdad? Vamos a leer el número 48, capítulo 48, pero no antes sin explicarles a ustedes la última voluntad de Jacob. Le pide a José que cuando él muera, y se cumple, porque le dijo Dios a Jacob, no te vas a morir sin estar a tu lado, José. Es importante, José. Ya no está hablando de Rubén, ¿se dan cuenta? ¿Quién era el primer hijo de Jacob? Pues que tuvo con Lea, la hermana de Raquel, la primera mujer. ¿Se acuerdan de ese detalle de cuando te pasó la noche de bodas y no la reconoció? A mí me da risa eso. ¿Cómo que no la va a reconocer? No la reconoció y tuvo relaciones sexuales con ella y queda embarazada y nace el primer hijo, que es Rubén. Era el primogénito, debería de recibir la bendición Rubén. Pues no, aquí estamos dando cuenta que nuestro Padre Dios le está diciendo que José va a ser el efectivo, ¿verdad? Y pues nos damos cuenta que ya después no le da la bendición a José, sino le da la bendición a los hijos de José. Se salta a José. Ya lo veremos ahorita más adelante, pero bueno, ahorita estamos viendo aquí hasta la voluntad de Jacob, que le pide a José que cuando él muera, pues no lo entierre en Egipto, sino que lo lleve allá en donde están enterrados sus padres, o sea, Isaac, donde está enterrado Abraham, quiere estar cerca en eso. Son costumbres, son unas costumbres muy plenas, pero muy importante darle el valor
primordial la sepultura. Recuerden que es una obra de misericordia corporal en la actualidad que se nos anuncia mucho, darle sepultura a los muertos, ¿verdad? Atender a los muertos. No cuando alguien se muera, dice, pues ya se murió, me vale gorro, que se vaya a la fosa común, a mí no me interesa. No, sí hay que tener un poquito de conciencia y de amor, ¿verdad? Por nuestro ser querido que se fue. Dirán ustedes, pues que hay gente que no hace eso. Sí, hay gente. Hay madres de familia que dejan a los hijos recién nacidos tirados en la calle. Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que no hay gente que le vale gorro sepultar a su pariente o no? Sí, sí los hay. ¿Sí? ¿Cuánta gente se deshace de los ancianos que hay en su casa, de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su abuelo? Van y los abandonan en la calle, los abandonan en un asilo, los abandonan en cualquier lugar porque saben que ya tienen Alzheimer y ya no se van a acordar y se deshacen de ellos prontamente porque les estorban. Es que la caridad no se le da a cualquiera, y pues prefieren vivir la vida plena mundanamente que estar atendiendo a un anciano, que darle sus medicinas, que estarlo cuidando, que estarlo dándole de comer, cuidarlo, ¿sí? Y pues es algo difícil, ¿verdad? Y muchos de ellos dicen, pero es que fue mal abuelo conmigo, mala abuela, fue mal padre, fue una mala madre. Pues si no lo haces por caridad, hazlo porque es una obligación que Dios te está diciendo que hagas la caridad, y principalmente al que te ha hecho daño. Pero si no conocen a Dios y lo que está pidiendo Dios, pues muy lejos está como para que podamos entender eso. ¿Sí? Bueno, pues aquí vemos cómo Jacob le jura, José le jura a Jacob. Jacob le pide que jure José de que sí lo va a ir a llevar a enterrar en otro lugar y que no lo va a dejar ahí en Egipto. Y bueno, entonces así es la voluntad de Jacob. Y es muy importante nosotros también que cumplamos y que hagamos todo lo posible por cumplir con la voluntad de nuestros seres queridos. Porque pues alguna voluntad de tener, ¿verdad? Antes de irse de aquí. Y a lo mejor tú cuando te vayas pues no tienes ninguna voluntad, pero a lo mejor sí tienes una voluntad que quieres que tus hijos hagan, ¿no? O tus descendientes, ¿verdad? Entonces es muy importante darnos cuenta que eso es un punto también de comportamiento que debes tú de tener pleno. ¿Sí? Vamos a leer el número 48, le vamos a dar una pequeña explicación teológica y ya casi terminamos el Génesis. Nos van a faltar 2 capítulos, espero que los tengas tú todos y los hayas podido escuchar. Leamos el número 48 del Génesis. Dice: poco tiempo después le dijeron a José que su padre estaba enfermo. Entonces José fue a verlo y llevó a sus 2 hijos, Manases y Efraín. Cuando dieron aviso a Jacob de que su hijo José había llegado a verlo, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me ha aparecido en la ciudad de la luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: mira, yo haré que tengas muchos hijos y que tus descendientes lleguen a formar un conjunto de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra. Será de ellos para siempre. Ahora bien, tus hijos Efraín y Manases, que te nacieron aquí en Egipto antes de que yo viniera a reunirme contigo en este país, me pertenecen ya a mí. Ellos son tan míos como son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos te pertenecerán a ti, y por ser hermano de Efraín y Manases tendrá parte en su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, se me murió tu madre Raquel en Canaán poco antes de llegar a Éfrata, y la enterré ahí en el camino de Éfrata, que ahora es Belén. De pronto Israel se fijó en los hijos de José y le preguntó: ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto, contestó José. Entonces su padre le dijo: por favor, acércalos más a mí para que les dé mi bendición. Israel ya era muy viejo y le fallaba la vista, no podía ver muy bien, así que José acercó a los niños a su padre y él los besó y los abrazó. Luego le dijo a José: ya no esperaba volver a verte, y sin embargo Dios me ha dejado ver también a tus hijos. José quitó a los niños de las rodillas de su padre y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Luego tomó a los 2, a Efraín con la mano derecha y a Manases con la mano izquierda, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manases a su derecha. Pero al extender Israel sus manos, las cruzó y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manases, aunque él era el mayor. Entonces bendijo a José de esta manera: que el
Dios quien obedecieron a Abraham e Isaac mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo. Pero José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la de Manases, mientras le decía, no, padre, así no, este es el mayor, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé, también él llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, su hermano menor será el más importante que él y sus descendientes llegará a formar muchas naciones. Ese mismo día Jacob los bendijo con esas palabras. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes para las bendiciones y dirán, que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manases. Así puso Israel a Efraín antes de Manases. Luego le dijo a José, mira, yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus antepasados. A ti te ha dado más que a tus hermanos, te doy Siquem, que les quité a los amorreos luchando contra ellos. Esta es palabra de Dios. Te la damos, Señor. Vemos entonces aquí en el capítulo 48 una actitud de Jacob muy importante. Le dice a José cómo había muerto su madre y dónde estaba enterrada, en Éfrata, en Belén. Sí, en Éfrata, en Belén. ¿Y quién nació en Éfrata, en Belén? Sí, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Que todo está siendo preparado por nuestro Padre Dios desde miles de años antes, para que todas estas situaciones estén concretas. El plan salvífico de Dios está hecho. Solamente nosotros somos instrumentos y tenemos que ir realizando las cosas que el Señor nos está pidiendo. Si tú te pierdes en el camino, se pierde el trabajo que el Señor te está pidiendo que hagas. Y si tú en el camino haces lo que tienes que hacer, el Señor en esta vida y en la otra te va a dar siempre felicidad. Aquí nos menciona muy claramente que José tiene dos hijos, Manases y Efraín, uno con nombre egipcio y el otro con nombre hebreo. Manases el mayor y Efraín el menor. Y Jacob le dice, vas a tener que regresar a la tierra de Canaán, porque es la tierra que Dios nos dio a nosotros, y ahí no te vas a quedar aquí en Egipto, no se va a quedar aquí, todos nuestros descendientes no se van a quedar aquí en Egipto, tenemos que regresarnos a Canaán. Y al final de este capítulo le dice, te voy a dar a Siquem, la tierra que les gané, que les quité a los amorreos, que también viene por una descendencia de los amorreos muy antiquísima, que ya después, si quieren, ustedes la pueden escudriñar. Pero Siquem era la ciudad que Jacob le estaba dando de herencia a José. Y vemos entonces aquí a la acción. Le pregunta, ¿quiénes son estos muchachos que están contigo? Y le dice, pues son mis hijos. Acércalos para que podamos darle la bendición. Y pues José, a su mano derecha, nos dice aquí, luego tomó a los dos, Efraín con la mano derecha, y a Manases con la izquierda, para que Manases quedara enfrente de Jacob, y entonces, cuando extendiera la mano a Jacob, le diera la bendición a Manases, porque es el hijo mayor. Pero aquí vemos como Jacob cruza las manos. Y José le dice, no, así no es, padre, no, así va a ser. El hijo menor va a ser el que va a llevar la bendición. Así se lo hicieron a Jacob. Isaac le dio la bendición al hijo menor, no a Esaú. ¿Se dan cuenta de esta situación? Se vuelve a hacer presente los designios de nuestro Padre Dios. Muchos dirán, bueno, siempre el primogénito es el que debe llevar la bendición. No. Aquí nos damos cuenta que es aquel que cumple con los designios del Señor. ¿Por qué Rubén no iba a recibir la bendición de Jacob? Pues sí, porque había tenido un problemita por ahí, ¿verdad?, de incesto. Se había metido con una de las mujeres de Jacob, con una de las esclavas de Jacob. ¿Sí? Y es por eso